Hola, ¿cómo les va? Hace algún tiempo atrás leí un libro de Ken Blanchard muy bueno que se llama Liderazgo al más alto nivel, donde Blanchard hacía así casi al pasar una distinción entre cuatro ámbitos del liderazgo. Y él decía liderazgo, autoliderazgo, liderazgo uno a uno, liderazgo de equipo y liderazgo organizacional. He usado esta distinción muchas veces para efectos de poder reflexionar cuando hago coaching de los niveles del liderazgo o cuando hacemos capacitación, procurar asociar las competencias que están linkeadas con cada uno de estos niveles. Así que me gustaría contarte esta distinción, porque más allá de cómo uno define liderazgo, que el mismo Blanchard lo define como influencia, y el liderazgo puede tener que ver con fenómenos de conducción, con fenómenos de coordinación, con fenómenos conversacionales. Más allá de cómo uno lo defina, cuando hablamos de liderazgo podemos estar hablando de estos distintos ámbitos. Te voy a contar de cada uno de ellos y seguramente en algún post o grabación posterior vamos a profundizar en estos cuatro ámbitos, ¿no? El primero es el autoliderazgo. Cuando uno habla de autoliderazgo, la pregunta grande es cómo alguien puede liderar a otras personas si no puede liderarse a sí mismo, ¿sí? O al revés, ¿no? Que para poder liderar a otros primero hay que liderarse a uno. Entonces esto tiene que ver con algo que a mí me parece que es súper interesante, que es el fenómeno del autoconocimiento. Cómo uno es capaz de conocer sus fortalezas y sus debilidades, sus lados luminosos y sus lados oscuros, de manera tal de irse trabajando y potenciar las fortalezas y trabajar sobre las debilidades. eh, Desde una perspectiva apreciativa, por ejemplo, cuando uno quiere optimizar algo, por supuesto que es bueno apoyarse en las fortalezas, pero también uno puede considerar que a veces las debilidades, sobre todo cuando éstas no son conscientes, generan un descarrilador, como dice Hogan, o generan algunos inconvenientes al avanzar en la vida, ser menos consciente, andar más en pensamiento automático. Yo creo que esto se relaciona harto, por ejemplo, con las tres competencias de la inteligencia emocional de Goleman, ¿sí? Cuando habla de autoconciencia, cuando habla de automotivación o cuando habla de autocontrol. ¿M? El segundo nivel o el segundo ámbito del liderazgo es el liderazgo uno a uno. Y esto tiene que ver con cuando precisamente lo que hacemos es liderar a una persona en particular, es decir, en una relación bilateral. Bueno, este liderazgo uno a uno también es bien relevante y tiene mucho que ver con cómo construimos relaciones. Y por lo tanto aquí lo que se pone en juego es la capacidad de vincularse, construir confianza, establecer relaciones colaborativas, cultivar credibilidad, y algo que dice mi amigo Jaime Novalle, que es admiración, ¿sí? Como uno puede sentirse liderado por otra persona cuando la admira. Yo creo que el liderazgo uno a uno es súper interesante y tiene mucho que ver con cómo somos capaces de construir relaciones desde la vulnerabilidad también de no sabernoslas todas, y ser capaces de mostrarnos, bueno, genuinos con nuestras debilidades como seres humanos. ¿M? El tercer nivel que me parece también es interesante es el liderazgo de equipo. Y aquí estamos hablando de un nivel mucho más complejo de liderazgo, porque ya no se trata de una persona en particular, sino que de grupos de personas. Y las personas en grupo no se comportan igual que de manera individual, ¿sí? Entonces cuando hablamos de liderazgo de equipo, aparecen fenómenos como el hablar del propósito compartido, establecer relaciones cooperativas, manejar los conflictos que aparecen entre las distintas personas que componen un equipo, y además ser capaces de leer, como el mismo Blanchard dice, en qué etapa de madurez se encuentra un equipo, si está en la etapa de formación, de conflicto, de organización o de realización, porque dependiendo también del diagnóstico que hagamos de la etapa de un equipo, va a ser distinto el estilo de liderazgo que va a haber que llevar a cabo para que el equipo prospere. Y finalmente, el liderazgo a nivel organizacional, estamos hablando por supuesto de algo mucho más complejo, porque a veces estamos hablando de liderar organizaciones que son numerosas en personas, y por lo tanto en este ámbito del liderazgo lo que aparece es, por ejemplo, el propósito organizacional, el pensamiento estratégico, el pensamiento sistémico, ¿no? De ser capaces de visualizar cómo algo que ocurre en una parte de la organización puede afectar algo que ocurre en otra parte, o siguiendo a Peter Senge, por ejemplo, desarrollar palanca
en términos de que si se realiza un esfuerzo en alguna parte de la organización, como eso con poca fuerza, al estilo de la palanca, impacta en lo que pasa en otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de liderazgo organizacional, estamos hablando de algo mucho más complejo que también tiene que ver con algo que, por ejemplo, Kotter va a destacar a propósito del fenómeno del cambio organizacional, de cómo quienes lideran organizaciones son capaces de leer el entorno y a partir de cómo leen el entorno, intencionar, no como individual, sino que con equipos de trabajo, cómo la organización va adaptándose al entorno en cosas pequeñas o cómo va transformándose para ser capaz de prosperar. Hoy día 8 de mayo, coincidentemente con esta grabación y el post que voy a subir respecto de esto, terminó el cónclave en el Vaticano y fue electo el nuevo Papa, que es León XIV. Yo pensaba que qué buen ejemplo, ¿no? Autoliderazgo, como él como persona se ha ido trabajando para que salgan sus lados luminosos y no sus lados oscuros. Como él, el liderazgo uno a uno con las personas con las que trabaja más cercano, tiene que construir vínculos para que haya confianza y colaboración. Como en términos de liderazgo de equipo, él va a tener que trabajar seguramente con un equipo de cardenales, obispos y sacerdotes o laicos para efectos de tener mucha cooperación y intencionar sus temas. Y finalmente, cómo lidera esta organización tan grande, tan compleja, tan contradictoria como es la Iglesia Católica en tiempos que además son complejos y turbulentos e inciertos, para poder conducirla hacia el bienestar de la institución, obviamente, pero al final hacia el bienestar de la humanidad. Así que te dejo estas reflexiones y si te interesan, por supuesto, escríbeme, coméntame, hácele así si te gustó y bueno, sigamos en contacto. Chao, muchas gracias.